mi nombre es Silvia Beltrán, soy abogada en red jurídica y a lo largo de este vídeo voy a mostraros las medidas extraordinarias dirigidas a los arrendamientos de locales de negocio que ha introducido el Real Decreto Ley 35/2020. En relación a los supuestos que se han introducido con esta nueva normativa, deciros que hay dos diferenciados. Uno que está enfocado a los arrendamientos para usos de distinto de vivienda en los que la propiedad es empresa, entidad pública o gran tenedora, y otros supuestos que están enfocados a arrendamientos para uso de vivienda en los que la propiedad es persona física o es una persona física que no cumple los requisitos para considerar la gran tenedora. Con respecto a los arrendamientos para uso distinto de vivienda con empresas, entidades públicas o grandes tenedoras, deciros que nos encontramos con la posibilidad de solicitar la reducción del 50% de la renta arrendaticia o bien la moratoria en el pago de la renta durante, en ambos supuestos, el estado de alarma o bien sus prórrogas, y en el caso de la reducción de la renta pudiendo ampliarse hasta los 4 meses siguientes. Con respecto a la moratoria en el pago, deciros que el pago se puede aplazar hasta un periodo de 2 años siempre y cuando la vigencia del contrato sea de ese plazo, si no tendría que ser inferior el acuerdo de pago y las mensualidades, ajustándose la duración del contrato. Y en cuanto a los plazos que deben cumplirse, deciros que la solicitud se tiene que realizar antes del 31 de enero de 2021 de manera fehaciente a la propietaria, y la propietaria tiene un periodo de 7 días desde que recibe, 7 días hábiles desde que recibe la comunicación extrajudicial para contestar a la misma diciendo qué opción prefiere. Es decir, el artículo 1 le da la posibilidad a la propiedad de que elija entre la reducción del 50% de la renta o bien la moratoria del pago. En el caso de que la propiedad no diga nada, lo que se aplica es lo solicitado por la inquilina. A diferencia del anterior supuesto, en los arrendamientos para uso distinto de vivienda, en los que nos encontramos con propietarias que son personas físicas, pues si bien el artículo 2 establece dos supuestos, la reducción del 50% de la renta arrendaticia y la moratoria en el pago de la renta como posibilidades para solicitar medidas que se pueden solicitar a la propiedad, lo cierto es que ese artículo no es una obligación para la propiedad, sino que es algo potestativo. Es decir, lo que está intentando este artículo es instar una mediación entre las partes, pero no obliga a la propiedad a aceptar o bien la reducción del 50% o bien la moratoria. Lo que nos dice es que en el acuerdo al que puedan llegar las partes, la fianza que se ha depositado vinculada a ese contrato sí que se puede reducir de manera total o parcial como compensación de la renta, pero establece que esa fianza deberá ser devuelta en un periodo de 1 año por parte de la inquilina o bien por el periodo que quede de contrato. Es decir, si el contrato es inferior a 1 año, tendrá los meses que le resten hasta la finalización del contrato para restaurar esa fianza. Al igual que en el anterior supuesto, la solicitud de algunas para instar un acuerdo, para llegar a algún tipo de consenso entre propiedad e inquilina, también debe hacerse antes del 31 de enero de 2021. En cuanto a los requisitos para solicitar estas medidas, deciros que se hace una distinción entre trabajadoras autónomas y pymes. Las trabajadoras autónomas sí deben acreditar a la hora de solicitarlo que están afiliadas o en situación de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores del mar o, en su caso, en una de las mutualidades sustitutorias del RETA. Deben también acreditar que la actividad ha quedado suspendida como consecuencia del estado de alarma. Y, por último, en el caso de que la actividad no esté suspendida, pueden solicitar de igual forma esas medidas, justificando que ha habido una reducción de la facturación en un 75% con respecto a
trimestre, al mismo trimestre del año anterior. Con respecto a las pymes, lo que se acredita o lo que se solicita es que no superen los límites del artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que también que la actividad esté suspendida como consecuencia del estado de alarma, y por último, en el caso de que no puedan acreditar o la actividad no se haya suspendido, pues que acrediten la reducción de la facturación en un 75% en comparación con el trimestre, el mismo trimestre del año anterior. Bien, ¿cómo se deben acreditar esos requisitos? Pues en el caso del cese de actividad se debe acreditar con un certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o bien por la entidad competente para tramitar el cese de esa actividad, y en el caso de la reducción de la actividad pues se tiene que hacer a través de una declaración responsable en la que la inquilina deberá hacer constar la reducción de la facturación mensual en al menos un 75%, y en el caso de que la propiedad pues no se fíe de esa declaración, podrá solicitar a la inquilina los libros contables para acreditar la reducción de esa actividad. Bien, ¿existe algún tipo de exclusión a la aplicación de estas medidas? Sí, existe. Y esa exclusión está referida a aquellas propietarias que se encuentren en situación de insolvencia o de insolvencia inminente en la actualidad, y en esos supuestos no se aplicarían este tipo de medidas. Bueno, pues espero que esta información os haya resultado de utilidad y bueno, si tenéis cualquier duda, pues aquí estamos. Muchas gracias.